El propósito de este video es analizar de un modo muy esquemático y sencillo algunos aspectos que nos permiten diferenciar aquellos textos que están dominados por una secuencia explicativa o expositiva de aquellos que están dominados por una secuencia argumentativa. El primero de estos aspectos que vamos a analizar se relaciona con la finalidad con la que fue construido un texto. La finalidad de los textos expositivos es presentar y transmitir información. Por ejemplo, si tenemos que desarrollar la postura de uno o varios autores, exponer ciertos conceptos de una teoría o desarrollar las ideas principales de un texto, ya sea en forma oral o escrita, posiblemente elaboremos un texto dominado por una secuencia expositiva. Por lo general, los géneros discursivos que suelen estar dominados por la secuencia expositiva son el resumen, las fichas de lectura, entre otros. Pero si además de exponer determinadas ideas o conceptos, tenemos la finalidad de explicar estos conocimientos, es decir, posibilitar la comprensión de los temas o problemas que abordamos, entonces posiblemente tengamos que recurrir a ciertos recursos que son propios de la explicación. Es decir, construiremos un texto dominado por la secuencia explicativa. Por lo general, para poner un ejemplo, los textos de las clases, ya sean orales o escritas, suelen ser explicativos. Cabe aclarar que la secuencia explicativa y la secuencia expositiva tienen muchos elementos comunes y que por lo general suele referirse a los textos dominados por una y otra secuencia como textos expositivo-explicativos. No obstante, podemos identificar esta sutil diferencia cuando nos referimos a la finalidad del texto. Podríamos decir que si la finalidad del texto es solo transmitir determinada información, entonces será expositivo, pero que si además queremos posibilitar la comprensión de esa información, entonces será explicativo. En el caso de los textos argumentativos, en cambio, la finalidad es convencer o persuadir a los destinatarios sobre determinada cuestión. Es importante tener en cuenta, de todos modos, que no existen textos puros y que un texto dominado por una secuencia argumentativa puede incluir secuencias explicativas y viceversa. Por ejemplo, si voy a producir un texto con la finalidad de convencer a mis destinatarios sobre determinado tema, es posible que el interior de mi texto debe incluir algunas secuencias expositivas o explicativas, ya que muchas veces para convencer acerca de algo debo explicar primero determinadas cuestiones, recurrir a información estadística, datos, etc. De la misma manera, si escribo un texto con la finalidad de explicar un determinado tema, es posible que en algunos fragmentos del texto se deje ver cuál es mi postura respecto del tema que estoy abordando. El segundo aspecto que vamos a abordar en este video es el conocimiento, o, dicho de otro modo, el modo en el que los textos se relacionan con aquellos saberes que abordan. En el caso de los textos expositivos y explicativos, el conocimiento se presenta como algo dado, como algo construido en otro lado y legitimado socialmente. Por ejemplo, si la finalidad del texto es exponer, desarrollar o explicar determinados conceptos de un autor, ese conocimiento no se pone en discusión en el texto dominado por esta secuencia. El texto lo presenta simplemente como un conocimiento que ya fue construido y que está legitimado, que simplemente se lo transmite o se lo explica. En cambio, en una secuencia argumentativa se parte de una problemática que se considera controvertida y discutible. Esto significa que el texto recupera determinadas ideas o conocimientos para someterlos a un debate, para cuestionarlos o para validar determinada postura a partir de ellos. A su vez, el mismo desarrollo del texto tiende a la construcción de nuevos conceptos y saberes. En tercer lugar, vamos a trabajar sobre el modo en el que se construye el enunciador en los textos dominados por una secuencia explicativa y en aquellos dominados por una secuencia argumentativa. O, dicho de otra manera, sobre las características que el enunciador adquiere en uno u otro tipo de texto.
En los textos expositivos y explicativos, el enunciador construye una relación de distancia con los temas que está desarrollando. Esta distancia genera un efecto de objetividad. Este efecto de distancia se construye a través del uso de estrategias de despersonalización o el uso de la primera persona del plural, también llamado nosotros académico, en reemplazo de la primera persona del singular. En la secuencia argumentativa, en cambio, el enunciador toma postura y se involucra afectivamente con los temas que aborda. Manifiesta su punto de vista, confronta su opinión. En este tipo de textos puede aparecer la primera persona del singular, un yo que toma partido, que se involucra, que asume como propio aquello que dice. De todos modos, es necesario tener en cuenta que en los textos académicos se tiende al uso de las estrategias de despersonalización incluso en los textos argumentativos, aunque no siempre y necesariamente. En los géneros producidos en otros ámbitos, como puede ser, por ejemplo, la nota de opinión periodística, el uso de la primera persona del singular es mucho más habitual que en los textos argumentativos producidos dentro del ámbito académico. Por último, analicemos qué ocurre en relación a la construcción del enunciatario o destinatario en los dos tipos de textos. En los textos expositivos y explicativos se construye un enunciatario con menos conocimiento sobre el tema que el enunciador. Se dice que en este tipo de textos existe una relación asimétrica entre el enunciador y el enunciatario. El enunciador se construye como conocedor del tema que desarrolla y se dirige a un enunciatario cuyos conocimientos sobre ese tema es menor. En la secuencia argumentativa, en cambio, se construye un enunciatario con conocimientos similares a los que tiene el enunciador, aunque no necesariamente con la misma postura.